Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a empezar con nuestra clase de la historia de Rusia. Ya habíamos hablado de toda esa situación y esos cambios que estaban suscitándose en esta época, en la que vamos a irnos dando cuenta cómo al empezarse a ingresar toda esta dinastía romana va a traer cambios. Va a traer cambios y uno de los cambios que se hubo en esa época, hablamos de las construcciones de las casas, que antes las casas eran de madera, por eso las podían quemar y como tienen la costumbre los rusos de irse haciendo para atrás, para atrás, para atrás y dejando todo lo que está quemado, destruido y volver a expandirse más alejados. Pues toda esta situación que hace Rusia lo vamos a ver en esas fortalezas, porque cuando agarraron ese estilo de traer todos esos conceptos de los castillos, de los palacios, de todo lo que estaba ocurriendo alrededor, pero aquí ya tenían el conocimiento, ya se sabían hacer los castillos, ya se sabían hacer los palacios y las construcciones de piedra, y cuando llegan a Rusia, aunados a que hay mayor expansión territorial, las casas, los castillos, los palacios, las fortalezas son más grandes. Esas fortalezas que sirven para rodear a todos estos castillos, y los cuales la fortaleza quiere decir en ruso Gremlin. Todo ese concepto que se va haciendo a través de esta arquitectura que se va haciendo, y como que sabemos que Rusia corresponde a todo ese núcleo histórico de naciones que se van formando, porque al principio pues, estaba nada más Kiev y Novgorod, que son las Rusias madres, que son los inicios, y que ahora vemos que hay un museo de casas de madera al aire libre, como para que el turismo aprenda cómo era esa Rusia antigua, y esas chimeneas, todas esas situaciones que se están viendo y esas estructuras que van a ir reflejando cómo era la Rusia de antes y ahora cómo se va a empezar a ocupar la piedra. Aquí vamos a ir viendo que en todo aportaciones que se va a tener a nivel de ese estilo que viene de Europa y que llega después causando un efecto de ese estilo tardío, porque así fue como llegó a Rusia todas estas situaciones, y que en un libro escrito por Carpenter llamado Los vientos y las diferencias, ahí se va plasmando cómo en la historia van habiendo cambios. Está hablando de que antes las casas eran de madera y ahora ya son de piedra. Pues en este libro del viento y las diferencias, escrito por Carpenter, que es un libro donde cuenta cómo los modos van cambiando, cómo la moda de la situación también va cambiando, cómo la historia a través de su caminar va teniendo todos estos cambios, y en ese libro está plasmado. Y aquí vamos a ir viendo cómo esos fastuosos y gigantescos castillos que se están haciendo ahora, con esa magnificencia que tiene y esa perfección que tienen los rusos de edificar siempre algo. Aquí van a hacer la situación, porque en este momento ellos empiezan a pensar en volver a recuperar Ucrania, porque Ucrania, recordarán que pues es la Rusia de Kiev y de Novgorod, la madre Rusia, y que esos castillos, esos palacios que se van a construir al estilo europeo y que van a ir dando origen a toda esta madre Rusia. Aquí ya vamos viendo que ya se recuperó Bielorrusia, Ucrania y Rusia, y que está haciéndose todo un núcleo histórico, porque ya sacaron a los polacos. Al sacar a los polacos, se recordarán que había una tribu de cosacos que eran como nómadas en las estepas de Siberia, y que son contratados por los rusos para sacar a los de Polonia. Todas estas leyendas que van haciéndose, y que ya habíamos comentado, la de Taras Bulba, en la que vamos viendo cómo su hijo se va a enamorar
de una muchacha de Polonia, y que allí es donde empieza pues la tragedia de Taras Bulba, y que ya se había comentado. Toda esta situación que se está haciendo en todos estos centros asiáticos, que ya desde los tártaros, que antes se llamaban mongoles, ya lo sacaron, ya está todo limpio, cuando se van haciendo todas estas crisis de turbulencia que siempre hay en todos los lugares. Aquí se va a hacer esas pérdidas que llegan, los polacos llegaron hasta Moscú, y que todo este peregrinar que tiene se llevan más de 90 años. Rusia se va a ir haciendo ya pues consolidando como un imperio, y que empiezan pues a tener Polonia, se empieza a atomizar, se empieza a hacer pequeña, y que va a tener toda esta repercusión en la que Polonia enferma de geografía. Cuando a un país se le comenta que enfermó de geografía, es porque el país de adentro está peleando por quitársela, y también el de afuera. Todo lo que pase a través de esa geografía siempre va a afectar a esos países, como es el caso de Polonia, y ahorita es el de Ucrania, que ese es el problema que realmente está pasando. Está enfermo de geografía porque tanto la OTAN lo quiere introducirse, como Rusia está impidiendo que entren, para que no se metan a Rusia, pero automáticamente en medio queda Ucrania. Pues así estaba pasando con Polonia en esa época, ya que en el siglo XIV hasta el siglo XX, Polonia va a estar introducida entre dos guerras, cambiando todas las mareas, y todos esos ducados portentosos que fue Polonia, se queda un sentimiento, el sentimiento de estar resentidos con todas estas poblaciones rusas que quieren pues aplastarlas, y que aquí pues se pone los rusos pues ya en una posición que ya están más fuertes que ellos, y aquí ya no se van a poder meter los polacos. Aquí vamos a ir viendo cómo todas estas situaciones que se están haciendo en las estepas de Siberia, donde la industria de las pieles está haciendo su florecimiento, porque hay temperaturas de 50, de 70 grados bajo cero. Entonces ahí lo que funcionan son las pieles. Fíjense que aquí hay unos pasajes que, si supiéramos un poquito de las condiciones de esas tribus que hasta la época, como les he comentado, todavía existen, donde en todas las estepas de Polonia, de Siberia, hay todavía nómadas. Hay nómadas que se dedican a la venta de pieles, ¿sí? Y donde vemos que sus hijos todos están llenos con botas, toda la gente usa pieles en las botas, y las mujeres lo hacen o lo compran ya hecho inclusive, y donde las mujeres van a los ríos que están cercanos, cortan pedazos de hielos, los llevan arrastrando en bateas, ¿sí? Porque esa va a ser el agua con la que ellos van a cocinar. Y aquí se va viendo como eso, una de las características que tienen esa gente que vive en todas esas estepas de Siberia, tienen un modo muy particular en la comida. Ellos no sirven una mesa, pues para empezar no son mesas grandes, son mesas muy pequeñas, son muebles muy chiquitos, porque sus casas son hechas de ramitas con pieles encima, como que fuera un cono. Entonces están forrados todas de piel, el piso y todo, y sus mesas pues son pequeñitas, donde empiezan a poner los recipientes y la gente se sienta alrededor, y las mujeres cocinan varios platillos como que fuera buffet, estilo buffet, y ahí cada quien va agarrando su situación. Una cosa que me llamó la atención a mí es la forma en que cortan las naranjas. Las cortan en rebanaditas muy delgaditas, para que cuando los niños lleguen las abran de la cáscara y se coman hasta el gabazo, porque recordarán que es muy muy importante comer fruta por lo del escorbuto, y también en esas zonas pues tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de ingerir la vitamina C. Pues hablando de todas esas situaciones precarias con las que se viven ahí, donde tienen que cortar leña, donde tienen que acarrear, tienen que llevar todos sus trineos, tanto de renos como de perros,
Y es todo un trabajo continuo donde a la gente se le enseña que el trabajo es lo más importante. Eso se los comento yo para que no nos estemos quejando de las situaciones actuales que tenemos, porque comparadas a esas vidas de nómadas es terrible, tanto para niños como para gente adulta, porque hasta en sus juegos se refleja cómo, aunque llegue la tecnología moderna, todavía los niños juegan con un carrito amarrándoles una batea al final con unos hilitos y poniendo pequeños trozos de madera y de pieles, así como ven que hacen sus padres, pero en lugar de ser jalados por renos o por perros, ellos ya les ponen un carrito de juguete. Pues fíjense en todo esto que les comento para que vean las duras condiciones con las que se están enfrentando en la actualidad todavía todo ese tipo de situación. Pues fíjense en que aquí, ¿qué es lo que vamos a ir aprendiendo? Que a esas empresas que están en todo eso de Siberia se les va a empezar a cobrar un impuesto que van a llegar a las arcas del Estado, o sea, a Rusia. Y aquí vamos a ir viendo cómo los casacos, los antones y los que producen los cazadores de pieles van a formar una situación, porque fíjense que aquí va a pasar algo muy, muy especial. Cuando estas personas empiezan a tener, que ya está Rusia todo en estabilidad, empiezan a tener un problema. El problema es de que a uno de los pues monjes que tiene los rusos, se le ocurre que deben estar arriba de los zares, el cual pues Alejo no va a estar de acuerdo, y aquí van a venir muchas situaciones que adelantito pues vamos a ir platicando cómo se va a ir otra vez desarticulando todos esos conceptos de la sociedad que estaba en estos personas que se dedican a las pieles y que tienen que pagar un impuesto. Está todo controlado por el Estado, y aquí vamos a ir viendo cómo van a hacer sus situaciones. Ya les había yo comentado que en Siberia hay 50 grados bajo cero, y en Moscú hay 40, entonces siempre hay un frío terriblemente. Y aquí nos vamos a dar cuenta que aunque Rusia está tratando de salir adelante de todo esto, vamos a ir viendo que van a empezar a hacer esas turbulencias que el país estaba, donde se va a pasar ya toda esa turbulencia, donde se va a ver todos esos problemas que tienen y que se va a venir haciendo ya la consideración y la expansión. Cuando hay esa expansión y que ya se recuperó todo lo que era Bielorrusia, que le llaman la Rusia Blanca, ¿sí? Por el hielo blanco que tiene, la Siberia y Ucrania, ya están recuperados todos esos territorios, pero se avecina una cisma en la que va a tener que ver uno de los que eran pues patriarcas de los rusos, y que va a ser muy muy amigo de Alexis Alejo, y le va a proponer que el patriarca tiene que ser más que el zar, a lo cual el zar pues enojado le va a comentar que ni lo piense y que se olvide de esa situación, porque el zar siempre va a estar arriba de todo, ¿sí? Y pues lo calma a este amigo, que es el autor de esta reforma, pero le quita el poder y se acaba esa ley que se estaba ya haciendo, esa revuelta que se estaba haciendo, donde ya inclusive se estaban ya formando guerras civiles adentro de Rusia, y que Alexis Alejo lo va a parar en alto a Nicole y le va a decir: hasta aquí, esto no puede proseguir, y le va a quitar todo eso, porque hay un concepto muy claro en Rusia: la águila bicéfala. La águila bicéfala
que es el concepto donde siempre debe estar unido el zar y el patriarca, pero el zar siempre va a ser más que el patriarca. Entonces este concepto del águila bicéfala se va a ir haciendo, y ya que se hizo toda esa rusificación, que derrotaron a todos esos problemas que venían de antaño, y que va a venir situaciones en las que se va a ir marcando una situación que va a traer otro concepto, un concepto en el que Nicol, revisando todos esos textos griegos originales, se va a decir que la fe ortodoxa está contaminada y que se van a hacer reformas a la fe ortodoxa, donde van a empezar a decir, vamos a empezar por lo de la bendición. La bendición en la religión católica es tocando la frente, y es el Padre, tocando el pecho, que es el Hijo, tocando del lado derecho, ¿sí?, que es el Espíritu Santo, y es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y se hacía con 2 dedos, amén. En la fe ortodoxa, él dice que va a ser diferente esa bendición, porque se va a decir que va a ser en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, pero en lugar de ser a la derecha, es a la izquierda. Entonces es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, amén, ¿sí? Y en lugar de hacer con 2 dedos, se van a tomar 3 dedos, y esa va a ser la bendición en la fe ortodoxa. Todo después de que se está haciendo estas situaciones, porque ese cambio que tuvo de los dedos era porque antes se hacía con las 2 manos, ¿sí? Entonces antes se tomaba y se decía amén, ¿sí? Y en esta situación dicen son 3 dedos los que se van a tomar, ¿sí? Y esa va a ser la bendición en la fe ortodoxa, que en la fe católica pues nada más es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, amén, y con 2 dedos, amén. Entonces esos cambios que se van haciendo y que va a traer que haya como una revisión donde se va a empezar a decir qué importante es que las religiones tengan posesiones, ¿sí? Y entonces unos van a decir que esos bienes terrenales que se tienen que poseer, y entonces se va a hacer un grupo de los que son poseedores y otros de los que no están de acuerdo en que la iglesia tenga bienes materiales, terrenales. Y entonces se va a hacer esa división entre los franciscanos y dominicos, saliendo de la rama de San Francisco de Asís, donde van a triunfar los que son poseedores, y los católicos espirituales, que son los que están tratando de pelear, que son todos esos conventuales, que son los franciscanos y los dominicos, pero van a ganar los poseedores, ¿sí? Y aquí van a haber un grupo que se va a llamar los santones, que son los que no quieren nada terrenal, los que están en contra del no poseedor, y ellos se van a ir a las estepas, los santones, se van a ir a las estepas, y todos esos monjes asiáticos se van a ir, y ahí se van a encontrar a los cosacos, y van a influir muy grande en sus pensamientos de no poseer, porque los cosacos, acuérdense que son del desierto, que son nómadas, y que pues ellos no tienen ninguna, pues no pretenden hacer nada, aunque son muy agresivos, que son los que sacan a Polonia, pero van a tener mucha influencia de estos monjes santones, que su característica es que no quieren ninguna posesión. Ya después de que estamos viendo todo esto y que nos vamos a ir dando cuenta de que van a mencionarse cosas grandísimas, cosas terribles, en las que la gente tiene que estar bien influenciada, bien gobernada, y pues va a tener una característica ya Rusia, que ya hablan polaco, de tantas veces que los
invadieron, y toda esa influencia en la literatura que viene desde Europa y que va, así como entra la piedra, también entra la literatura, también entran otras cosas, y que uno de los que va a influir grandemente pues va a ser Pedro el Grande, porque él es el que va a llevar la modernidad a Rusia. Cuando estamos viendo toda esta situación que viene, fíjense en que aquí hay situaciones en las que a veces habíamos comentado de que cuando los zares o los reyes o los césares eran chiquitos, siempre ponían a una regente. Pues aquí va a ocurrir lo mismo. Cuando van a estar los dos niños que van a ser los zares, ¿sí? Están muy pequeños, ¿sí? Que es Iván y Pedro, ¿sí? Y que van a necesitar una regente. Esa regente va a ser su hermana Sofía, la cual ella va a empezar a gobernar atrás de esos niños, y que inclusive hay un museo donde están los dos tronos chiquitos donde se sentó Iván y Pedro el Grande, y que atrás estaba Sofía diciéndoles lo que tenían que hacer. Pero al paso del tiempo, esta Sofía empieza a querer volver a restaurar todo ese trono femenino que se había perdido desde la época de Olga. ¿Se acuerdan con lo de Ruli y Rolly? En la que le habían mandado emisarios a Olga para que se casara, y pues ella lo que hizo es quemar a estos emisarios. A uno lo quemó, a otro lo ahorcó y a otro lo enterró vivo. Entonces aquí, para que quedara bien claro que ella no se iba a casar y que iba a estar haciendo todo ese contacto con la fe ortodoxa, y que aquí es donde se va a unificar. Pues esto quiere volver a ser Sofía, y que ella tiene una guardia particular, y que está organizando como para hacer un golpe de estado. Pero Pedro se da cuenta de que su hermana quiere hacerse zarina ya, y que en su plan de consolidar toda esa situación para tener el poder está Sofía, y Pedro pues no lo va a permitir. Pedro, ya desde muy chiquito, él tenía su guardia personal, y estamos hablando que desde niños jugaban a esas jueguitos de guerrillas, pero él, en lugar de usar soldaditos de muñequitos, sus soldados eran reales, sus batallas eran reales. Y entonces, cuando Pedro se da cuenta de que su hermana Sofía quiere nombrarse zarina, la guardia de Pedro ataca a la guardia de Sofía, los vence y los van a ahorcar, ¿sí? Pero a Sofía la van a subir a un monasterio donde tiene una ventana, y desde donde ella va a presenciar la muerte de todos sus guardias, y en el que va a estar ahí ella derrocada, y va a permanecer toda su vida ahí en el monasterio. Pedro el Grande primero, que estaba gobernado por esa regencia, va a llevar a un momento de grandeza a Rusia, donde van a tener una repercusión tan grande, tan esplendorosa, porque Pedro era un hombre muy grandote, medía más de 2 metros, 10 centímetros, era fornido, con una visión imponente, en el cual impactaba, ¿sí? Inclusive en uno de los museos están sus botas, y son unas botas realmente de gigante. Aquí estamos viendo cómo él se va a ir dando cuenta desde muy temprano de que si no se moderniza Rusia, se la va a tragar Europa. Y ahí es donde él empieza a planear cuál va a ser la visión tan importante para traer toda esa modernidad de Europa, y que va a tener que empezar a hacer, y esto va a ocurrir desde el año 1672 hasta 1725, que se va a ir formando toda esa campaña, donde va a irse formando toda esta situación que va a engrandecer a Rusia. Pues fíjense en que lo que nosotros aquí vamos a ir percibiendo, cómo es muy importante que los dirigentes de una nación tengan esa visión,
esa visión de cuál es el problema real del país, porque inclusive está pasando, lo estamos viendo ahora en México a partir de que entró esta nueva cuarta reforma que se está haciendo con el presidente actual que tenemos, Andrés López Obrador. ¿Cuántos cambios han habido? Cambios muy importantes, donde se está ayudando a los jóvenes, a los viejitos, donde se está recuperando muchos edificios, se está formando todas esas refinerías, donde últimamente se acaba de comprar una compañía telefónica. ¿Se imaginan la grandeza que va a tener México en la actualidad con internet más barato, que esté a disposición de líneas alejadas de toda la civilización, como son los tarahumaras, como son los chapanecos, como son todas esas partes tan alejadas y que no cuentan con todos esos servicios, y que el nuevo gobierno está haciendo que sea posible? Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima clase, donde vamos a hablar, ya adentrándonos al tema de Pedro el Grande.